Aportes de Julio Enrique Blanco. Julio Enrique Blanco aportó al desarrollo educativo y cultural de Barranquilla. Planteaba a profundidad su pensamiento crítico respecto al progreso mutuo tanto de la ciudad como lograr consagrar sus aportes al estudio de las ciencias y la filosofía. Publicó artículos filosóficos, el cual el más destacado y reconocido fue 3 lecciones sobre Yusse y el ensayo Kant y la matemática física. Gracias a todas estas obras y artículos, logró ser el pionero de la filosofía moderna en Colombia. Al querer que los jóvenes de la ciudad de Barranquilla tuvieran un conocimiento filosófico para mejorar la ciudad, propuso la idea de promover y fundar el Museo del Atlántico, para luego, más adelante, derivar y crear la Universidad del Atlántico, teniendo de primeras carreras las ciencias químicas y farmacéuticas, que sería el comienzo con el desarrollo de trabajadores íntegros para Barranquilla. Jorge Blanco estaba fuertemente interesado en las explicaciones naturales de la vida y la conciencia, bajo una fuerte influencia de autores como lo son Darwin, Haeckel, Hering, Herbart, Herwig, Love y Mach, entre otros. La librería Minerva era una de las principales fuentes para obtener nuevos libros y fue así como pudo derivar hacia Goethe y otros autores alemanes abordando temas relacionados con literatura, ciencia, filosofía en general y metafísica. Con Haeckel, Strauss, Büchner, Schopenhauer, Nietzsche, Darwin, Spencer, Renan, Voltaire, Paul Genet, Herschel, continuó ampliando sus horizontes intelectuales. Con la gramática de Caro y Cuervo, comienza el estudio del latín y el griego para entender aún más a los filósofos y el estudio de la ciencia. Se interesa por la astronomía como parte de la ciencia en general y estudia los textos de Henry Draper. Este fue un astrónomo y químico norteamericano que escribió y experimentó sobre la espectroscopia de las estrellas. Igualmente lo hizo con Camille Flammarion, que este fue un astrónomo francés quien escribió importantes obras divulgativas sobre este tema. Es durante las noches estrelladas de Barranquilla, como este mismo lo relata en sus cuadernos autobiográficos, que se inicia su especial interés por Immanuel Kant gracias a las referencias encontradas en Haeckel y Schopenhauer. A sus 17 perfecciona su inglés y se interesa por Franklin, Carlyle, Poe, Emerson, Irving, Bacon, Shakespeare, Milton, Macaulay, Stuart Mill, Johnson, Darwin y otros, sumando así lo científico con lo humanístico. Perfecciona su inglés con el texto de Ollendorff y el diccionario Appleton, adquiriendo, según su propia afirmación, fue fundamental para adquirir el vocabulario que le permitiera leer a los clásicos ingleses en su integridad. Imbuido en la literatura americana a través de Brander Matthews, con su Introduction to American Literature, asimila y desarrolla conceptos sobre Thoreau, el intelectual de la naturaleza, Poe, el intelectual de la imaginación, Emerson, el intelectual del pensamiento, y Franklin, temperamento y carácter, el intelectual de la independencia, el investigador científico y el ejecutor de obras sociales, en síntesis, hombre de acción. Todo hombre es capaz de la emoción estética. Julio Enrique Blanco de la Rosa fue un filósofo colombiano que recibió gran influencia de la filosofía alemana. Una de sus mayores influencias viene del filósofo Immanuel Kant, quien buscó, por encima de todo, enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y a rechazar los dogmas de todo tipo, que destruyen la razón y someten el libre pensamiento a ideas fijas. No por ello negaba la importancia del conocimiento previo. Por el contrario, lo consideraba imprescindible como punto de partida capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. Julio Enrique Blanco fue el hombre caribe que cultivó a profundidad su pensamiento crítico en dirección al horizonte y en absoluta simbiosis con una ciudad que le planteó consagrar su existencia al estudio de la ciencia y la filosofía. El pensamiento de Julio Enrique Blanco puede ser dividido en 4 etapas importantes. La primera, de 1910 a 1925. Esta está relacionada con sus actividades autodidactas y la contribución a la revista Semana.
Podemos destacar de Blanco el gusto por leer a sus autores en sus lenguas nativas, debido a que decía que esta era la única manera de entender realmente el pensamiento de cada filósofo del cual se inspiraba. La segunda etapa viene de 1925 a 1945. Se relaciona con sus viajes a Europa y propone un pensamiento en relación al pensamiento de Edmund Husserl. Husserl define la conciencia como un conjunto de actos que se conocen con el nombre de vivencias. Esta conciencia tiene la peculiaridad de eliminar toda referencia a una existencia real de las cosas. Es decir, la conciencia no percibe objetos reales, sino que aprende objetos que se denominan fenómenos. La tercera etapa va de 1945 a 1975. Está relacionada con la metafísica de la inteligencia, un intento de construir su propia metafísica. La metafísica es el estudio del ser en cuanto a ser. Se relaciona con aquello que está más allá de lo físico, las esencias, las relaciones no materiales. Nietzsche decía que la metafísica es donde viven los dioses, los ángeles y las quimeras creadas por nuestra razón. Podemos decir que la metafísica es una rama de la filosofía que se pregunta por lo que es, por el cuánto existe, por el ser y por sus causas. La cuarta etapa va de 1975 hasta su muerte. Se encuentra la inteligencia solitaria, donde se enmarca más que todo el contacto con una generación más joven. Julio Enrique Blanco pertenecía a la parte empresarial de la sociedad, debido a que una empresa no es más que una tarea que entraña trabajo y esfuerzo. Por tal motivo, su vocación y legado es una empresa que formó a lo largo de los años, con una visión enfocada en el desarrollo de la sociedad, la educación gratuita y el interés por las exigencias del pueblo colombiano de profesionales competentes. Sin embargo, también se concentra en la filosofía y no quería limitarse a repetir frases de otros pensadores, queriendo fundar, por decirlo de algún modo, su propia escuela filosófica y metafísica. Durante todas las etapas del pensamiento filosófico de Julio Enrique Blanco, vemos que fue un hombre en busca de razón, del sentido de la realidad y las normas que la rigen, de aquella cualidad innatamente humana, el pensamiento. Podríamos terminar diciendo los siguientes versos: aunque tarde o temprano la interpretación será en vano, cuando el ser ufano hociquee con los bordes de su plano, cuando nos postremos ante el razonamiento kantiano y entendamos los límites del conocimiento humano.